Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión hablaremos sobre Mariquita Sánchez de Nadie, una obra interpretada por Rafaela Gamba y dirigida por Ariel Hall. Basada en el cuento Mariquita Sánchez de Paula Jiménez España, esta historia cuenta de manera ficcional un tramo de la vida de la revolucionaria argentina de principios del siglo XIX. Con la presencia nominal o dramatizada de los personajes más relevantes de la naciente Argentina, Mariquita Sánchez de Nadie pone en juego una visión reversionada de la historia, cuyo objetivo es más poético que docente. Aún así, con la obra concluida, es innegable la sensación de sentir haber conocido un poco más a esta cantante y pionera de los derechos de la mujer. Rafaela Gamba le da vida a 3 personajes, 2 de ellos de extraordinaria importancia histórica, con naturalidad, gracia y pasión. En escena, esta actriz, que trabaja sobre la vida de Mariquita desde 2013, despliega múltiples virtudes artísticas, todas ellas sostenidas sobre un potente amor a la historia que narra. Cuidada, minimalista y completa, Mariquita Sánchez de Nadie promete haber llegado para quedarse, por mucho tiempo, en la memoria de sus espectadores presentes y futuros. Sobre la obra hablamos con Rafaela Gamba, su protagonista, quien nos explicó cómo fue el proceso de adaptación de este texto que la persigue, en el mejor de los sentidos, desde el año 2013. Me gustaría, de acuerdo a lo que puedo saber, pero más que nada me interesa que lo cuentes vos, que tiene más gracia, ¿cómo es que te topaste con este cuento de Paula, ¿no? Y bueno, ¿hace cuánto venís ideando, ¿no? Craneando esta obra? Sí, el cuento es de Paula Jiménez España. Ella es una escritora, argentina. En el 2013 yo iba paseando por la ciudad de La Plata, aquí en Buenos Aires, donde vive una hermana, la había ido a visitar, y en una feria del libro independiente y autogestiva, no sé si se siguen haciendo, se llaman FLIA, en la calle, algo muy autogestivo de emprendedores, me encontré con este cuento que pertenece a un libro, Pollera Pantalón, Cuentos de Género, la editorial es La Mariposa y la Iguana, y me llamó la atención porque tiene una portada muy simpática y por el nombre, Pollera Pantalón, Cuentos de Género. Yo en ese momento estaba atravesando, siendo mucho más joven que ahora, 2013 tenía 21 años, me estaba haciendo preguntas sobre mi propia sexualidad y cuestiones vinculadas a las expresiones de género y al deseo, que me parece que es muy propio de una etapa también de la vida, o no, pero digo, yo estaba descubriendo en algún punto cuestiones relacionadas a mi propio deseo, y me encuentro con este libro que el primer cuento es Mariquita Sánchez, así se llama, y es sobre el que está basada nuestra obra, que en la obra respetamos el texto casi que en su totalidad, salvo con algunos agregados y dramaturgia de Ariel, y la historia me pareció fascinante porque ponía en palabras muy poéticas algo que a mí me estaba ocurriendo en ese momento. Desde el personaje histórico de Mariquita Sánchez, del que yo no sabía prácticamente nada, creo que a gran parte de la sociedad le pasa que no conocemos más que el hecho anecdótico de que creemos que cantó el himno nacional argentino y que en su casa se hacían tertulias. Ese es el lugar que la historia le puso a Mariquita. Y leo este cuento donde aparecen algunos datos históricos, pero muy pocos, y se me llena de preguntas la cabeza, no solo desde el punto de vista histórico, quién era en realidad Mariquita, porque a Mariquita en el cuento se le da vuelta el mundo a partir de la presencia de esta luthier, Lucía Thompson, que llega a su casa a afinarle el piano para la tertulia donde va a cantar el himno, y Mariquita se enamora de una muchacha que aparentemente viene del medio del campo, de un contexto muy distinto al de ella, mucho más humilde, y se siente totalmente atraída, y es algo inesperado que le pasa. Se me armaron preguntas, ¿le habrá pasado esto a Mariquita Sánchez de la historia real? ¿Habrá sido esto verdad? Aparece Vicente López y Planes teniendo un rol también distinto a lo que conocemos, lo pinta más como un personaje, vos lo has visto en la obra, un poco bufonesco. Nosotros también hemos querido construir eso, que en realidad no era tan talentoso como nos contaron. Entonces también me hice preguntas sobre Vicente López y Planes, y se me armó entre una cuestión muy personal de que el cuento hablaba de mí, sentía que hablaba de mí y de mi propio deseo, y a su vez preguntas sobre la historia. Y se me cruzaron esas dos sendas, digamos, y fue fascinante lo que me generó, porque por un lado empecé a investigar sobre la vida de Mariquita Sánchez y me encontré con una mujer increíble que no puedo creer lo poco que se conoce, porque es extraordinario. Ella como mujer argentina de su época es espectacular.
ha hecho Totalmente. cosas que a mí me ponen la piel de gallina cuando me iba enterando. Y bueno, y por otro lado, todo esto de sentirme representada ya desde un lugar mucho más subjetivo y personal. Y todo eso creo que ha tenido la fuerza para cargar con este material durante 10 años, que ha ido mutando, porque además el teatro en el medio. Bueno, al punto tal que ese deseo te fue acompañando y culmina tu licenciatura en artes con un trabajo justamente sobre Mariquita en la pandemia, si no me equivoco. Yo estudié en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Artes, y ahí hice mi formación de actriz. Cuando había terminado de cursar las materias, me vine a vivir a Buenos Aires, también en busca del teatro, de ver qué pasa en la capital federal, que es como la capital teatral de Latinoamérica y un poco del mundo también, y me vine debiendo mi trabajo final de grado, la tesis. Y bueno, este cuento yo lo había tratado de hacer obra teatral en los últimos años de mi facultad, había presentado un trabajo en proceso que era unipersonal, pero lo hice como una manera de cerrar el ciclo de algunas materias. Estando aquí en Buenos Aires, empecé con la idea de hacer la obra con un elenco, o sea que los personajes estén interpretados por distintos actores, el de Vicente López y Planes, el de Mariquita, el de Lucía Thompson. Formé un elenco con un director, ensayamos, no funcionó por distintos motivos, formé otro elenco con otra directora, ensayamos, no funcionó. Y en el medio vino la pandemia y yo tenía que recibirme porque si no se me seguía pasando los años y la vida. Entonces volví al material diciendo, bueno, voy a volver a la idea de hacer unipersonal de este cuento. Entonces ensayando sola, dirigiéndome a mí misma, digamos, en pandemia empecé a trabajarlo. En el medio logré acercamientos con quien ha diseñado el vestuario, que vos has visto que es una pieza muy preciosa, muy singular, que es clave en la obra. Absolutamente. El vestuario. Di con quien lo ha diseñado, que él me contactó con un confeccionista, que son dos artistas increíbles, Marcos Dilicia y Javier Laureiro, para que pueda modificarse con pocos movimientos. Y además lo había planteado, claro, yo en mi cabeza, yo no soy vestuarista, ¿no? Era, bueno, me pongo un vestido, punto. Él pensó hasta en el último detalle, en el color de las botas, en lo que tenía debajo del vestido, en los tonos. Hizo un planteo total e integral del vestuario, que eso fue otro capítulo espectacular, porque con mucho profesionalismo, y eso contrastaba un poco conmigo misma, ensayando sola en mi casa, sin un director, para rendir mi tesis. Entonces me encontré en el medio con estas circunstancias espectaculares y armé un recorrido de obra, era mucho más corto de lo que es ahora, y necesitaba filmarlo porque ya era pandemia y para rendir me tenían que evaluar a través de un video. Entonces ahí es cuando lo convoco a Ari, que es mi pareja y que él es un actor, un gran, hermoso actor, y además tiene una trayectoria en cine, una formación en cine, si él me quería filmar la obra. No había visto el material todavía. Entonces, bueno, hacemos la pasada, él lo filma y cuando terminamos, expresa que le había encantado, que lo que estaba planteado estaba buenísimo, y ahí es cuando le hago el ofrecimiento de, bueno, para que esto sea obra yo necesito una dirección, porque como que yo había llegado a un punto que estaba bien, pero le faltaba cocción, le faltaba desarrollo a las escenas, le faltaba trabajo. Y bueno, ahí tuvimos nuestras charlas a ver cómo sería ese proceso, porque también se pone lógicamente en juego lo afectivo, lo vincular. Había que definir roles, director, actriz. Entonces nos ponemos de acuerdo y encaramos la última etapa que nos lleva al estreno de Mariquita Sánchez de Nadie, ya con una obra que ha crecido muchísimo desde ese momento en el que lo empiezo a trabajar sola. ¿Cuánto pensás que influyó esto que me decías antes, de ese momento clave de la vida? No sé qué tenías ahí, pero eras joven, estabas en plena formación en todo sentido, para que en efecto continúe hasta hoy este proyecto, digamos, y que en realidad esté viendo la luz y con tanto éxito, ¿no? Yo me lo he preguntado también, ¿qué es lo que hace que no haya abandonado este material? En su momento fue esto, las propias preguntas que me hacía desde lo personal respecto a mi deseo, a todo lo que el cuento en algún punto trabaja, la sexualidad, el deseo, los mandatos, pero después yo he ido creciendo y he ido cambiando, y mis preguntas
ya no eran las mismas y sin embargo este material siento que sigue estando vigente para mí. Te digo que hasta lo he trabajado en terapia porque es muy fácil abandonar cuando las cosas no salen como uno. O incluso intentarlo 1, 2, 3 veces, pero fueron mucho más que 2, 3 veces en tu caso, al punto tal de que es el corolario, el trabajo de tu licenciatura y ahora un unipersonal, una apuesta semejante, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión de esfuerzo, de un convencimiento, evidentemente, pero el convencimiento sin el deseo no te habría llevado hasta este lugar, creo, ¿no? Absolutamente, es así, porque hasta te digo que si bien ha habido momentos donde hubiese querido patear el tablero, nunca ha sido un esfuerzo seguir, ha sido un esfuerzo el camino, porque ha habido muchos obstáculos, pero es lo que vos dices, el deseo ha sido tan grande que es como algo que te empujas hasta contra la propia voluntad, no sé, es un poco así. Yo creo que el texto está muy vigente, el texto habla de las mujeres, del lugar que ocupamos y que queremos ocupar, y yo lo pienso un poco como una ofrenda a las pibas, a las mujeres, lo pienso como que es algo, si bien quiero que la vea todas las personas posible, más allá de cuestiones de género, pero sí lo siento que es como un regalo que le quiero hacer a las mujeres en general. Un aporte, ¿pensás que es un aporte? Sí, siento que es algo que nos impulsa, que nos abraza, que nos hace ponernos en el lugar que un poco nos corresponde y merecemos, y hacerlo desde la figura de Mariquita Sánchez no me parece menor, porque a través de la figura de Mariquita queremos cuestionar la figura de la historia, queremos cuestionar la historia, queremos cuestionar el relato. Claro, es un punto de partida para reversionar un poco los acontecimientos tal como nos fueron contados. Y claro, porque hasta cuestionamos el himno. Y un poco se lo profana el mejor de los sentidos, digamos, ¿no? En un sentido de rebeldía bien entendida. Totalmente, y que además hasta el proceso mismo nos ha llevado a preguntarnos sobre el himno nacional y a rescatar el original, la primera versión, que era mucho más larga de la que tenemos, que eso también lo sabía, pero nunca había indagado, y la letra del himno nacional en su primera versión es mucho más revolucionaria que el himno que tenemos ahora. Es una proclama tan profundamente política que tampoco es la que ha llegado. Entonces hay tanto de la historia que está por debajo del relato oficial que es mucho más interesante y apasionante y que en realidad habla de nosotros también como pueblo. Y bueno, es curioso que eso que es más profundo siempre quiera ser un poco lavado, nos lo muestra mucho más liviano, menos pasional. ¿Qué pasa con las pasiones? ¿Por qué hay que apagarlas tanto? También te quería consultar respecto de, hablando de esto que vos decías, de tu interés de que sobre todo lo vean las pibas, el tema de 2015 es la primera marcha de Ni Una Menos, y un poco esta nueva ola del feminismo en Argentina vino por aquella década del 10, y un poco, bueno, vos sos hija también de ese tiempo. ¿Cuánto pensás que refleja, y si esto que me comentabas recién, ¿no?, de testimonio que vos pensás que da la obra, es una suerte de capítulo en esta historia de... Sin duda, creo que soy y somos con Ariel, porque estamos emparejados en generación, digamos. Lógicamente las masculinidades y los varones los interpela todo desde otro lugar, pero somos parte del mismo proceso histórico y político y en términos de movimiento feminista, creo que a todos y a todes nos atraviesa de distintas maneras, pero nos atraviesa, porque él también como director está apostando a ser parte y a producir una obra que se pronuncia de esta manera. Y además, bueno, él ahora está haciendo como actor Mar de Luto, que es una obra de Alfredo Martín, que también se propone cuestionar los mandatos de género desde la escritura de García Lorca, la casa de Bernarda Alba, en un elenco conformado todo por varones que no hacen de mujeres, que me parece que ahí hay una reversión de la propuesta distinta a lo que se ha hecho otras veces. No buscan el estereotipo, sino cuestionar también la masculinidad desde otro lado. Entonces creo que en ese sentido los dos somos parte de un momento y sin duda yo he acompañado el deseo de hacer Mariquita en el mismo sentido que la ola feminista y siendo también potenciada por ese feminismo y esos feminismos que me hacían sentir que las preguntas que tenía para hacerme y para hacer desde la obra eran legítimas. Es mucho más difícil crear algo que cuestione sintiéndose
hace en soledad, es mucho más difícil y no ha Claro, sido este el caso. Yo claro. de hecho sentía que esta era una obra para este tiempo, la quería estrenar mucho antes incluso, porque sentía que tengo en mis manos algo que va tan cerquita y pegadito a lo que estamos viviendo socialmente. Es este el momento, o sea, y bueno, tardó un poco más, pero sigue siendo el momento, así que sí, totalmente. Es producto de todo este movimiento. Por ahí se puede haber demorado un poco, pero en definitiva la historia, un par de años, ya que hablamos de historia, no hacen a la cuestión en esto. Entonces yo lo veo porque uno puede decir, bueno, no, viste, alguien como que se sube a, pero vos sos parte de, más bien, ¿no? Sos una expresión de eso que tocó y lo elegís desde el lugar que te toca, desde tu oficio del arte, ¿no? Sí, y sin duda que, bueno, no es casual que tengo amigas, amigos también que han sido compañeros de Córdoba de militancia. Yo he sido muy militante en mi paso por la universidad, con quienes nos hacíamos preguntas en torno a la diversidad, a la militancia política en general, pero también a los derechos en relación a la identidad de género, bueno, todo ese paquete de leyes tan de avanzada que nuestro país pudo poner como política de Estado que atendían a las diversidades sexuales y de género, y en aquel momento también éramos parte de, bueno, esa gesta, como alentar a que eso avance, y esos mismos compañeros y compañeras me vienen a ver en Mariquita porque Buenos Aires es una ciudad a la que todo el mundo viene de vez en cuando y siento que son parte también del proceso. Claro, Me he construido con esas alianzas políticas y Mariquita es eso. Bueno, Paula Jiménez España es una activista del género, también muy militante, ha sido columnista en el suplemento Soy del Página 12, que es todo de género, así que está totalmente tomada por las banderas de la diversidad y del movimiento LGBT y de sus luchas, demandas y reivindicaciones. Vos desplegás una serie de virtudes artísticas en escena que hacen posible que este unipersonal vea la luz, digamos. Me interesaría saber si, por ejemplo, el despliegue que hace el personaje de la luthier, sin spoilear demasiado, que implica un gran trabajo físico, ¿fue causa o consecuencia? Es decir, vos te preparaste para llevar adelante estos movimientos, digamos, que implican un esfuerzo, un trabajo, una gimnasia, o es un poco parte de ti esto de tener vocación hacia lo corporal? Es un poco y un poco. De niña, con mis hermanas hemos ido a aprender gimnasia artística desde muy chiquitas. Si bien era un lugar en el que yo me divertía, pero también nunca he podido trascender en ese sentido. Ha habido un límite para mí que para mí tiene que ver con la exigencia, porque cuando la exigencia aparece, frustra. O sea que vos lo tenías como perspectiva incluso como un horizonte profesional. Nunca he llegado a eso, pero era algo en lo que sí me quería superar y no lo lograba. Pero porque la gimnasia artística es una de las disciplinas más complejas y difíciles. Y está lleno de elementos súper vertiginosos, la altura, todo es, no sé, hay como una... Sí, no, es muy exigente y además creo que también, vos sabrás más, pero mucho el tema de que en el deporte está, que es el otro o la otra que avanza y vos no, y te frustrás, pero por ahí, bueno, vos estás avanzando un montón y no lo puedes ver en ese momento porque ves que tu compañera está federada y vos no, qué sé yo, por decir algo. Sí, a mí me encantaba, pero a la vez estaba muy atravesada por todo lo que no podía hacer y no podía avanzar, y esto que vos dices y los demás sí, así que rápidamente lo abandoné, pero tengo una formación en el cuerpo que nunca se me fue, porque has visto que el cuerpo también es así, no se olvida, los músculos, no, eso es tremendo. Y volví hace muy poco, el año pasado, a principios de año, me encontré siempre me han gustado las acrobacias, hacía trapecio, elementos aéreos desde el 2015, son disciplinas a las que he podido adoptar también como algo que disfruto y me gusta, pero he vuelto a hacer acrobacias de piso el año pasado, creo que ha sido el año pasado a principio de año, y me he vuelto a encontrar con algunos ejercicios de la gimnasia artística que no hacía hace muchísimo tiempo, y me sorprendí que el cuerpo lo agenciaba todo. ¿Cuántos años hiciste gimnasia artística? Y desde los 6 o 7 hasta los 14, 15, más o menos. Un montón, y además fue parte de nuestra infancia, o sea, era ir al club 3 veces por semana, ir a torneos, competir. Vinimos, me acuerdo, a Buenos Aires a Budding Gym, que es un gimnasio como de alto rendimiento de gimnasia artística, a entrenar alguna vez. Teníamos un profesor que nos quería sacar buenas, digamos. Y bueno,
Algunas siguieron ese camino, otras como yo no. ¿Pensaste alguna vez, no te digo en ese momento, ¿no? Pero cuando estabas estudiando, que podía llegar a ser aplicable para, por ejemplo, un unipersonal? Bueno, digamos que Lucía Thompson en el cuento hace algo tan sorprendente que a Mariquita la deja anonadada, y es el momento en que Mariquita se da cuenta que se siente atraída por Lucía. Claro, ese punto de quiebre ese. Claro, y en el cuento lo que se dice es que ella hace boleadoras, que es otra de las disciplinas que un poco aparecen, pero que yo no tenía idea de cómo hacer, cómo agarrar una boleadora. Entonces ahí sí está esto de que dije, bueno, voy a aprender a hacer boleadoras para ver si puedo incorporar esto. Aprendí un poco, pero para mí no era suficiente, y con hablábamos con Ariel, el director, de que, bueno, algo más había que ponerle. Y ahí rescatamos la gimnasia artística y apareció como un recurso que podíamos usar, que creemos termina de completar ese momento en el que, wow, ¿qué es lo que...? Pero bueno, a ver, tampoco para quitarle valor al laburo que haces de boleadora, porque también es impresionante y también requiere cierta destreza, fuerza, etcétera. ¿Eso que hiciste, clases con algún especialista o cómo fue? Tomé clases aquí en Buenos Aires con un santiagueño, yo soy de Santiago del Estero. Sí. Santiago, bueno, es cuna de danza y de ritmos folclóricos. Juli González, si no me equivoco en el apellido. De hecho, falleció el año pasado, un tipazo, un bailarín increíble, un pájaro. Para mí lo veía bailar y era un pájaro. Una velocidad, una agilidad en sus movimientos. Y bueno, él vivía aquí en Buenos Aires, estaba tomando clases con él, fui varios meses. Yo fui a aprender a zapatear en realidad, en el comienzo, porque era zapateo, me parece, lo que queríamos incorporar. Pero cuando fui a la clase de zapateo, ahí me dijeron, no, fue al revés. Quería hacer boleadoras y cuando fui a la clase me dijeron, tienes que aprender a zapatear. Lo que marca el ritmo de la boleadora es el zapateo. Me parece que son dependientes o no. O sea, para hacer boleadoras tienes que zapatear. Puedes zapatear sin hacer boleadoras, pero la boleadora va con zapateo. Entonces me encontré con algo mucho más complejo de lo que creía que era. Y no soy una persona, no me considero muy rítmica. La música me cuesta. O sea, me implica un ejercicio de mucha práctica y conciencia, y es un desafío. Entonces fue como, uy, esto no me va a salir nunca. Y bueno, una vez más fue intentar y bueno, y seguir adelante, y logramos armar una secuencia que creo le viene bien. Bueno, y mirá como lo de lo voladora también, ahí hay otra vinculación, o sea, afectiva con vos, con tu tierra, digamos, ¿no? ¿Eso también pensás que puede haber sido parte de lo que te atrajo de este texto? Puede ser, sin duda, sí, que el personaje de Lucía me haya cautivado porque se me armó rápidamente el imaginario de que venía del medio del campo. En Santiago le decimos el monte, porque es un paisaje mucho más árido. Y sí, y de hecho es el personaje que más tiene de mí misma. Cómo habla, y un poco sí, desde cómo habla. Y Mariquita tiene una manera de hablar que la tengo muy incorporada porque la hemos trabajado mucho, pero después es Lucía el personaje con el que más cómoda me siento. Es la santiagueña, para mí es santiagueña. Parezco un poco yo, aparece la danza, que si bien, bueno, yo creo que si la veo un bailarín santiagueño que baila desde los 5 años, se va a dar cuenta de que no es algo nato, pero a su vez para mí sí es un homenaje también a Santiago. Mariquita Sánchez de Nadie se presenta los viernes a las 22 horas en el Teatro Polonia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Intérprete, Rafaela Gamba. Dramaturgia, Ariel Hall. Diseño de vestuario, Marcos Dilicia. Diseño de luces, Brian Mustafa. Realización de vestuario, Javier Laureiro. Música, Maximiliano Aguirre. Fotografía, Carla Guzmán y Laureano Gato. Asesoramiento escenográfico, Marcos Dilicia. Asistente de dirección, Antonella Fagetti. Puesta en escena y dirección, Ariel Hall. Este fue otro episodio de Teatro Off Argentina. Hasta la próxima función.